Pero para conversar sobre todo lo que pasó el día domingo, está conmigo Ramiro Aguilar y lo voy a poner en pantalla de forma inmediata. Bueno, si es científicamente, sí, a lo mejor yo soy menso, Rosy. Si es científicamente comprobable que hubo fraude, compruebe. Y listo. Me va a escuchar a mí a decir, efectivamente ha sido comprobado que hubo fraude. Mientras no exista esa comprobación o las pruebas suficientes, ciertamente, ciertamente la carga de responsabilidad de demostrarlo todavía está en quien lo acusa. Voy a poner a Ramiro Aguilar en pantalla para conversar con él sobre todas las implicaciones de lo que sucedía el domingo y de lo que viene sucediendo, querido Ramiro, ya hace meses, y cómo termina en los resultados que hemos visto. Querido Ramiro, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo. Hola, Fernando, ¿cómo vas? ¿Me oyes? Perfectamente, querido Ramiro. Muy bien. Entonces, a ver, Fran, tú comprendo que tienes que decir a tus seguidores, bueno, comprenden, el fraude no hubo por ninguna parte, mi querido. Por ninguna parte, es cuestión de ver los votos en la sierra y en la Amazonía y saber cuáles eran los votos en juego. ¿Cuáles eran los votos en juego? Exclusivamente los votos del movimiento indígena. Y esos votos se fueron directamente a Noboa, a la Avena, porque hay un odio patológico del movimiento indígena en general hacia el correísmo, que no tiene nada que ver con que les quitó la casa cuando eran gobierno. No. Pasa por otra cosa. La CONAIE existe como organización política de peso en el Ecuador, en la medida en la que es el contendor de un gobierno. Y en la medida en que como contendor de un gobierno neoliberal puede ejercitar su músculo político en las calles, en las movilizaciones, el correísmo durante sus 10 años de gobierno estuvo a punto de absorberlos. Es decir, no hubo movilizaciones de la CONAIE. En la asamblea del 2013 al 2017 el movimiento indígena tenía, de la CONAIE me refiero, tenía 3 representantes, Tibán, Humajinga y Pepe Acacho. Y desde luego habían representantes indígenas, pero eran del correísmo. Entonces, la CONAIE no va a permitir que el correísmo vuelva porque en el correísmo se disuelve. Y esa es la razón, porque más allá de que ISA haya dicho, sí, les apoyamos, en la práctica no le dieron un solo voto. Espantaron a la clase media del país con la declaración desafortunada de doña Paola Cabezas, que se fue a meter en un canal donde no tenía por qué estar y hablar de un tema que no sabía, y soltó el tema de los ecuadólares, despertando el fantasma de la clase media de todo el país. Luisa González tampoco fue afortunada en el momento en el que al final de la campaña salió con esto de gestores de paz, que terminó espantando a la clase media que está horrorizada por el tema del narcotráfico. Y no hay que descartar también, mi querido Fernando, el efecto de los bonos que dio el gobierno. El gobierno logró obtener un desembolso del Fondo Monetario, lo pasó a la entrega de bonos en los quintiles más pobres de la población, focalizando la entrega de los mismos, y eso tuvo un efecto electoral muy claro. Que eso sea de agradecimiento por eso, entonces, Ramiro, digamos, habría esa posibilidad. Claro, o sea, hay que leer en su conjunto esta vaina, ¿no? No puedes leer cada cosa en su lugar, pero a ver, ¿es ilegítimo esto? No, un gobierno tiene que quedarse en el poder, tiene que ganar una elección. Si el progresismo habría estado en el poder, habríamos hecho todo lo posible por ganar la elección y no entregarle el poder al neoliberalismo del contendor. El tema aquí es básicamente que este cúmulo de cosas, sumados a las entrevistas de don Omar Maluk, que don Omar Maluk, mi querido Fernando, no le achunta nunca nada, y al hecho de que Leonidas Issa, claro, al ofertar su apoyo a la candidata a la Revolución Ciudadana, se pensó, incluso yo pensé, que era transmisible el voto de la CONAIE, que al final no se dio. De ahí pensar, Fernando, que es porque los adultos mayores presionaron a las familias para ir a votar, eso te da 30,000 votos. Pensar que porque en Venezuela no se instaló la votación en el consulado, te da 10,000 votos.
pensar que porque te cambiaron los recintos electorales por el invierno te va a cambiar la elección. El ecuatoriano no es tonto, no es que puede no encontrar el recinto electoral cuando sobre todo hay una multa en juego, si no votas. No, y no cambias tampoco de recinto al 10% del padrón, que es la diferencia Sí, entre 11.3 es la diferencia exactamente. Entonces, esta es una elección que ganaron bien. Es una elección que ganan por una serie de factores. Y ya pasó, o sea, ya hay que levantarse el chuchaqui, hay que dejar de la jodedera del tema del fraude. Creo que en eso hizo bien, ha hecho bien Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, hizo bien Paola Pavón, hizo bien Marcela Guiaga, hizo bien Pavel Muñoz, hizo bien Leonardo Orlando. Entonces, ¿quién está embanderando la teoría del fraude en este momento? La señora Luisa González, que no supo perder. Pero a ver, ahí también hay un análisis que hacer, ¿no? En las dos elecciones previas, la Revolución Ciudadana, la misma noche de la elección, había concedido el resultado porque seguramente coincidía con sus lecturas. Ahora no coincide y no coincide de forma grosera, entonces no reconocen. Al final, Ramiro, sí tiene que haber algún tipo de duda muy profunda sobre el manejo del conteo para que la candidata presidencial, que recién hace un año y medio concedió la noche de la elección el haber perdido, en esta ocasión salga en una tarima a decirle a la militancia, oiga, nos han robado escandalosamente. ¿Por qué no lo presentan? ¿Por qué hasta este momento no hay al menos un documento que diga, miren, oigan, esta es la diferencia entre lo que nosotros esperábamos de nuestros exit polls y esto es, y 11 puntos más tarde, este es el resultado del Consejo Nacional Electoral? Porque les falló el control electoral. Pues, o sea, a ver, Fernando. 47,000 flacos. Hijo, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. A Lazo le estafaron en la elección del 2017, le estafaron directamente, le cobraron un chorro de plata y no hicieron el control electoral. A ver, si tú tienes el acta del Consejo Nacional Electoral y dices que esta acta es falsa, es lógico que tú tengas la acta buena. La acta buena, si tienes control electoral, la tienes inmediatamente. Tomas la foto del celular, después de haber firmado el presidente del acta, le mandas a tu partido, el partido consolida la información y tiene actas en tiempo real. Quizá lo que pasó y que no admiten es que les falló el control electoral. Entonces, claro, les sorprende la revolcada en la elección. Son 11 puntos, 11.3%, una paliza. Venían con encuestas favorables en un país al que las encuestas no hay que creer. ¿Sí? Sacan un exit poll en donde ellos tenían el 2%. El exit poll se equivocó, que no es la primera vez. Y cuando dicen fraude, lo lógico es decir, a ver, esperen un ratito, señores, aquí está el acta del Consejo Nacional Electoral con el resultado fraudulento y aquí está mi foto que tomó mi delegado electoral en la Junta. Comparen y entonces abran la urna. Pero si hubiese fraude, Fernando, ¿crees que Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Leonardo Orlando, Pavel Muñoz habrían reconocido el triunfo electoral de Novoa? No. Pero es muy duro decirle a la militancia, oigan, ¿saben qué? Falló el control electoral de tal forma que a eso no nos quede el derecho a llorar. Pero a ver, todos los personajes que mencionaste son personajes que ocupan un espacio de elección popular y que al final necesitan las asignaciones del Estado para poder seguir construyendo como autoridades y como personajes en su gestión. ¿No tendría eso algo que ver? Y más bien las voces que no están posicionadas en alguna prefectura, en algún gobierno local, son las que quedan junto a Luisa González. No. Pues a ver, si yo soy parte de un movimiento político que me acaban de robar una elección presidencial, no me importa, soy alcalde o prefecto. Digo, señores, hay que recontar los votos, porque aquí están las actas. Y no me muevo hasta que haya un recuento de votos. ¿Estamos claros? Entonces, me siento literalmente en el Consejo Nacional Electoral, sea alcalde, prefecto, lo que sea, decir, a ver, señores, recontando votitos, porque yo estoy seguro de que gané y porque las urnas van a reflejar eso. Pero si no tengo las actas y es simplemente el berrinche, entonces, y además, por Dios, la lógica, el sentido común.
Hay ocasiones, mi querido Fernando, en que los hechos hablan por sí mismos. Revisa la votación de Imbabura, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, de Bolívar y de Cañar. Es 70-30. En Quito es 60-30. Incluso en Guayaquil gana Noboa con menos, desde luego, pero gana. Luisa González gana en Manabí y en Sucumbíos. En El Oro no gana, en Esmeraldas no gana, en el resto de la costa no gana. Quizá, te digo, una posible interpretación de esto es que el gobierno canalizó rápidamente recursos a través de bonos en las zonas afectadas por el derrame de petróleo en Esmeraldas, por el tema del invierno, etc. Eso lo sabremos después. Pero la realidad dice que abriendo la cajita de votos, probablemente salgan los mismos votos que anuncian las actas. Oye, listo. Y dejando la tesis del fraude de lado por un momento, asumiendo la teoría de que Daniel Noboa ganó por 11 puntos y ganó en estas provincias que me mencionas. ¿Cómo se explica? Más allá del bono, yo no creo que el bono pueda mover 11 puntos, 12, 13 puntos en cuestión de unos días. Hasta la última semana no se depositó el bono. Yo estuve conversando con el hijo adolescente, 19 años, de un amigo que recibió el bono horas antes de que se termine el día viernes. Pero le cayó el bonito, por una parte. Y por otra parte, te repito, Fernando, ¿dónde está la votación del movimiento indígena? O sea, ¿dónde está el apoyo de Leonidas Issa a la candidatura de Luisa González? En números. Sí, en números no se ve, y ahí cabe la otra pregunta, es el movimiento indígena entonces no es tan orgánico como veníamos diciéndolo por años, Ramiro, porque al final si su liderazgo le dice, oigan, todo este 5% que son los que votaron por mí, vamos a ir con esta visión a votar por esta candidata, y luego en la votación general no se registra un aumento de votación en los lugares donde son fuertes, uno al menos, a uno que ha tenido por orgánica esta construcción política, lo menos que le puede causar es asombro. Pero es que no tenemos que entender el movimiento indígena como movimiento de izquierda necesariamente. O sea, el movimiento indígena puede ser que sea el movimiento indígena, que tengan una organicidad propia, pero siguen siendo ecuatorianos y les gusta el dólar. Y si vos dices que va a haber ecuadólares, entonces aún a 4.000 metros de altura dices de ahí un ratito. Si vos dices que van a haber gestores de paz en donde tienes un país inmerso en la violencia, dices, un ratito. Y si además tienes este odio que sí es orgánico, o sea, en el movimiento indígena lo que es orgánico es el odio a Correa, por lo que te estoy tratando de esquematizar. Pueden haber otras razones incluso más profundas. Pero en el fondo es una disputa de liderazgo político, de espacio. La CONAIE necesita espacio en el progresismo y ese espacio no lo deja el correísmo, entonces no puede ceder las banderas porque un gobierno de Elisa González probablemente la CONAIE habría sido absorbida. Duele el análisis que te estoy haciendo porque tú sabes, te lo he dicho abierta y públicamente, que yo soy un hombre absolutamente progresista, que me habría gustado que gane la señora González, que quiero que el neoliberalismo deje el Ecuador, que no podemos seguir dependiendo del Fondo Monetario. Todo eso es cierto, pero soy un demócrata. Es lo que corresponde cuando uno defiende justamente los resultados democráticos. Ramiro, sin embargo, quedan explicaciones por dar desde la Revolución Ciudadana, quedan explicaciones por hacernos o preguntas por hacernos acerca de cómo como sociedad, como organizaciones políticas, como autoridades locales, como grupos humanos hemos leído la política y leído las posibilidades que daba esta elección, cuando al final parecían que todas nuestras lecturas, incluso la de aquellos que técnicamente han levantado data, parecen estar equivocadas, no por una, no por dos, sino por 11 y más puntos. Pero pasa, les pasó a los demócratas con la candidatura de Harris en la elección de Trump, le pasó al kirchnerismo en la elección de Milei. Es decir, hay que entender que toda encuesta es una prospección, toda encuesta es una foto
en el día distinto a la elección. Finalmente el partido se juega, y los futboleros vamos a entender perfectamente esto, el partido se juega cuando el árbitro te pita el inicio del partido y se acaba cuando el árbitro pita el final. Y hay partidos en donde tú vas de favorito y te meten una paliza. Para verbigracia, algo que pasó en medio del desastre electoral, que fue la eliminación de la sub-17 ecuatoriana. Nos dieron pan, santo y la limosna, pero como estábamos ocupados en otra cosa, un equipo que iba favorito simplemente quedó último. Una pendejada, pero pasa. Ahora, ¿qué plantea este escenario para las organizaciones políticas? Para un montón de organizaciones políticas que no consiguieron llegar al 1% en la primera vuelta y para la mayor fuerza política del país que termina por tener errores de lectura de esta magnitud. ¿Cuáles son las exigencias que tienen a partir de la próxima semana, cuando se reagrupen, cuando vuelvan a hacer política efectiva, ¿no? ¿Desde qué lecturas lo harán? ¿Desde qué terreno pisarán? Ramiro, les exige una reinvención, una reconcepción de lo que han venido leyendo y de lo que han venido proponiendo. A ver, yo creo que como somos maníacos de las elecciones, vamos a entrar en elección de constituyente en un mes. O sea, el presidente, a través del ministro de Gobierno, el presidente ha anunciado la constituyente. A mí me gusta la idea de la constituyente, creo que es necesaria. Y me parece que el gobierno, además, es la mejor forma de sacarse de la mano a los 67 legisladores del correísmo y entrar a disputar un nuevo escenario en un nuevo poder legislativo. Y ahí esas organizaciones del 0% se van a reposicionar porque la constituyente tendrá otro matiz, otra naturaleza, revivirán algunas. Y creo que el camino de la revolución ciudadana será el fraccionamiento. O sea, ya no le veo un movimiento cohesionado. Creo que además para sobrevivir tienen que fraccionarse, independientemente que después ganen el poder y se vuelvan a unir, pero para seguir siendo competitivos en términos electorales tendrán que fraccionarse. Para sobrevivir tendrán que fraccionarse. Pero se partieron ya a la mitad y en teoría acá quedaban los buenos, ¿no? Y esos son los que concibieron esta nueva identidad de RC5 y al final parece que las lecturas no fueron tan acertadas. Pero es que el fraccionamiento se va a dar. Primero, Álvarez tiene un liderazgo muy marcado, con sus matices. Manaví tiene un liderazgo correísta muy marcado, más cercano a la ortodoxia, llamémosle así. Quito está muy débil en el liderazgo político. Es decir, en este mismo momento, si cruzaran la elección con la decisión de revocar el mandato a Pavel Muñoz, le revocan en 2 patadas. Es decir, el 65% del electorado en Quito es anticorreísta. Entonces, si le sometes este mismo momento a votación la revocatoria del mandato de Muñoz, se va por un tubo. Por un tubo. Pero es un liderazgo distinto al de Álvarez, al de Orlando. Es un liderazgo distinto al que necesita recomponerse en la Sierra Centro. Es decir, todo el correísmo, desde Imbabura hasta el Cañar, tiene que reconstruirse de cero porque fracasó totalmente. Y eso implica Quito también. La unidad de las izquierdas, Ramiro. No, eso es una ficción. Pues eso es imposible porque además un poco... Pero se lo reclamamos por muchos años. Claro, pero a la final, ¿quiénes son las izquierdas más representativas? El correísmo y la CONAIE. Porque el MPD no es izquierda, el MPD es el MPD. El Pachacuti representa a la CONAIE. El Partido Socialista creo que son Tres Gatos y Pedro Granja. Y además del Partido Socialista, a veces te lanza un tipo como Freire en Quito, que es de extrema derecha, otras veces te lanza un tipo como Granja. ¿Qué es eso de izquierda? No es nada de membrete. ¿Quién más queda de izquierda? O sea, la izquierda, hay que ser claros también, el progresismo es correísmo más CONAIE, que se disputan el espacio. El problema es que mientras el correísmo no ceda las candidaturas principales, presidencia, vicepresidencia, primeras candidaturas en provincia, va a seguir siendo un elemento perturbador de la política porque hay un sentimiento anticorreísta en el Ecuador muy serio. No hay que negarlo, porque es lo que le hace ganar a Noboa esta vez. Y el correísmo debe entender eso, y por eso te decía, a lo mejor para sobrevivir te van a fraccionarse. Para
plantear en la constituyente un escenario más fuerte para ellos, fraccionarse. Pero no les veo, ya en este momento pensando en el futuro, 4 años después de la siguiente elección presidencial, supongamos que no haya constituyente y esta asamblea se quede 4 años más, no les veo bajo el mismo liderazgo de Correa, porque el país cambia muy rápidamente, Fernando, son 4 años. Ya a eso voy, ¿no? Cuando un edificio es demasiado rígido y no es antisísmico y tiembla la tierra, entonces se rompe y se cae, ¿no? Y cuando es un poco más flexible, cuando tiene la posibilidad de adaptarse a este movimiento, pues se sostiene en pie. A partir de lo que me acabas de decir, ¿no? Esta necesidad de fraccionamiento, se puede leer que tal vez no tuvieron la flexibilidad suficiente para leer el cambio de electorado, leer el cambio de los tiempos y transmitir un mensaje. Esto lo decía yo el domingo, ¿no? Ahora viene el momento de la reflexión. ¿Por qué mi visión no reflejó aquello que terminó siendo realidad? ¿Por qué mi mensaje no conectó con el elector al que iba dirigido? Porque el correísmo es lo viejo, pues. O sea, te voy a decir lo que me decía mi sobrino. Mi sobrino me decía, tío, mi sobrino tiene 20 años, me decía, tío, es que Luisa no capta el voto de las mujeres. Le digo, a ver, ¿y por qué no capta el voto de las mujeres? Me dice, porque Luisa es muy conservadora. Visión de mi sobrino, 21 años. Es muy conservadora en tema de derechos, en tema de aborto, en tema de matrimonio igualitario, es muy conservadora. Y la juventud ecuatoriana ha demostrado ser muy progre en el sentido de que se opuso a la explotación del Yasuní, se opuso en la consulta popular. Entonces, cuando le planteas a la juventud temas de derechos, reacciona positivamente. Cuando el abanderado de esos derechos es el correísmo, la juventud se pone a pensar. Ahora, pero también hay que tomar postura, porque al final del día tú tienes un segmento del electorado, 20 años, la de tu sobrino, sus compañeros de la U, lo que fuera, que te van a decir, oye, la señora no es lo suficientemente progre. Pero si Luisa abrazaba principios del progresismo que están, digamos, que estarían esperando estos segmentos etarios, luego Radio Centro arde, pues, ¿no? Luego tenemos, digamos, un sistema de voces profundamente conservadoras que además tienen micrófono, tienen exposición, tienen seguidores que exigen de ella una posición conservadora. ¿Dónde se debe posicionar un candidato? Debe tomar una postura. Al final, aflojar un segmento electoral para poder abrazar el otro. Sí, correcto, lo que tú dices es cierto. O sea, sigue siendo Radio Centro una vocería importante de la derecha guayaquileña. Esa rosca política de la democracia en Quito, de los rosqueros, es unos rosqueros. Los rosqueros son un lío. Ecuavisa y Teleamazonas son un problema. Pero a ver, eso funciona, Fernando, cuando tienes una sociedad profundamente desideologizada. Y te doy firmado a mi sobrino, a tus sobrinos, les espanta el término ideología. Tú les dices, hay que tener ideología y se les erizan los pelos. ¿Ya? Asumen ideología al comunismo, al marxismo, cuando la ideología al final del día, Fernando, y ese es un vacío universitario. Yo en el colegio fui profesor. Yo no te estoy contando de nadie más. Y a mis alumnos del colegio, el siglo pasado, que es una cosa que me gusta decir mucho porque me hace sentir así medio inmortal, ¿no? Yo daba clase el siglo pasado, como Drácula. A ver, la discusión era ideológica. Este piensa de una forma, este otro piensa de otra forma, lean, comparen, razonen, debatan y encuentren su ideología. Cuando fui profesor... Los referentes eran ideológicos, claro. Exacto, y en la universidad es exactamente lo mismo, desde concepciones del derecho, porque el derecho tiene concepciones políticas, hasta concepciones macroeconómicas puras. Pero si abandonas la construcción ideológica desde el colegio, de la universidad, si el papito cuando llega el hijo a casa le dice, vengo leyendo Las Venas Abiertas de América Latina, se eriza porque al hijo le están ideologizando, y si el otro, si le hacen leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, se eriza, entonces, porque los papitos quieren que la educación del hijo sea apolítica, es decir, le enseñen a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a leer Corazón, a leer María, a leer 100 años de soledad,
y a que vea Google en el mapa en Google. ¿Me entiendes, Fernando? O sea, que curiosamente somos un país tremendamente politizado, porque aquí se transpira, se comenta, pero la formación política es nula, cero. En el aula de clase, en el colegio y en la universidad, es una formación totalmente aséptica. Y si no tienes una estructura ideológica que te explique desde un punto de vista político lo que te está pasando, la lectura es cinematográfica. O sea, ¿por qué se matan los niños en Esmeraldas y hay pandillas? Es como que vieras una película de Tarantino. Es la violencia escenificada al 100%, bala, muerte, sangre, espada. Pero nadie te dice, oye, eso es producto de la desigualdad, es producto de la pobreza, es producto de la deserción escolar. Esta conexión es la que falta. Esa es la que... ¿Sabe qué? A ver, este que me cae bien, que se viste bien, que baila bien, que hace lindos TikToks, que lo que fuera, digamos, el candidato que logra encandilarte, ¿no? Y fijar tu atención en él, está completamente divorciado de conceptos políticos, del análisis de lo que propones a nivel de política pública y de los efectos que tiene en la desgracia que te circunda, en la desgracia que marca tu contexto, este personaje o esta teoría que el personaje expone. Pero por supuesto. A ver, sentémosle a Daniel Noboa, sentémosle al ministro de la Gasca, sentémosle al karateca, ¿cómo se llama? El de defensa. Y solo hagámosle pregunta, oiga, ¿y ustedes qué piensan? O sea, ¿cuál es su pensamiento económico? ¿Cuál es su pensamiento político? ¿Cuál es su pensamiento jurídico? Dígame, olvidémonos la coyuntura, el lugar común, la broma fácil. No. A ver, ¿qué piensa? ¿En qué cree? Soy anticorreísta. Ah, perfecto, ya, muy bien. Ya, pero aparte de anticorreísta, ¿en qué cree? Ah, creo en el libre mercado. Perfecto. ¿Qué es el libre mercado? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cómo puede haber libre mercado según su criterio? Porque usted es el que está pensando desde la periferia, como un país pobre, pequeño, sin valor agregado, con productos con exportaciones solamente de materias primas. ¿Cómo se incorpora al mercado mundial? Cuénteme. Ah, con el Fondo Monetario. Ah, muy bien, con el Fondo Monetario. ¿Pero qué le exige el fondo? El ajuste. ¿Qué implica el ajuste? Masacrar pobres. Nunca tuvimos esa discusión, ni en los debates ni en nada. En los debates fue Elisa González con un puñal entre los dientes. Ah, majadero, a mí me tratas bien. Sí, señora, usted es machísima, pero y Noboa, que es así, medio disperso. A mí me ha sorprendido los números que presentaba Tomislav Topic ayer y hoy los reprisaba en la posta, porque marcan el debate como un punto de inflexión en la diferencia que termina por haber entre ambos candidatos. Y creo que conversamos después del debate y creo que ambos más allá de tener puntos que podríamos calificar como momentos bajos a ambos candidatos, al final nos quedaba la sensación de que el debate, digamos, no nos había dado mucha carne, que no iba a mover masivamente votación, sino reafirmar la votación que ya estaba. Al parecer no fue así. Ah, no, el debate no movió un voto, en eso me ratifico. Pero la violencia verbal de Luisa, acrecentada con los errores, ecuadólares más gestores de paz, más ese infame que trajeron, Eric, se me ve la Prince, que vino con el gran mercenario, no el Rambo, cruzado las traganas, las ametralladoras, cargando los cohetes, ¿a qué vino? A dejar en la mesa de la clase media ecuatoriana un infame. La paternidad del hijo de la señora Luisa González, una completa infamia. Eso vino a decir un injuriador cualquiera. Pero eso en una sociedad pacata como la nuestra, Fernando, con unos clasemedieros que somos pacatos. Golpea. Créeme que golpea. O sea, hay que entender también el contexto del país en el que vives. Hay que entender el contexto del país en el que vives. Entonces, yo no creo que el debate haya sido un punto de inflexión, pero eso es una sumatoria de cosas. Es una sumatoria de cosas con un tipo como Noboa que lo que hizo fue sencillamente
usar el poder. Yo no creo que haya sido una... A ver, creo que hay que decirlo. El Consejo Nacional Electoral es una vergüenza. La elección estuvo llena de piedras, pero 1.100.000 votos supera todas las piedras. Y si habría ganado el progresismo por 100.000 votos, Noboa habría estado llorando fraude y el progresismo habría estado diciendo, no, la democracia es democracia. Y si ganamos con un voto, qué pena, señores, nos posesionamos. Acá hay 1.100.000 votos de diferencia. Entonces es una irresponsabilidad de la señora Luisa González haber transmitido el dolor de su pérdida a poner una gran interrogante sin pruebas sobre la validez de la elección del domingo. Ahora, yo decía el domingo, esto tal vez se puede hacer, no se puede anunciar que existen graves sospechas de fraude, que este fraude podría haber sido escandaloso y que durante toda la madrugada se van a procesar las pruebas para poder presentarlas, pero las presentan la mañana siguiente. Exacto. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nada. O sea, más allá de llorar, nada. Cuando ellos deben tener las actas en tiempo real, porque el control electoral se hace en tiempo real. Y ojo, uno de los tipos que tiene el mejor control electoral que hay es Aquiles Álvarez de Guayaquil. ¿Le has oído a Aquiles Álvarez salir con un acta? ¿Una? No. No. No, y Pavel, que estaba en la tarima, luego ya con su mensaje de Twitter deja claro que tal vez no estaba muy de acuerdo en ese momento con lo que estaba denunciando Luisa. Pero está determinada esta distancia por todas las falencias en el correcto desarrollo democrático de la elección a lo largo de los 3, 4 meses larguísimos que hemos visto de una campaña, además, abrumadora. Bueno, que ya llegó un momento en que uno, las últimas 2 semanas, conversaba con quien sea de cualquier tendencia y lo que te decía es, ya quiero que esto se acabe. Yo creo que nos saturamos de política siempre. Los ecuatorianos terminamos siempre saturados de política, además votamos cada 6 meses. No te olvides que puede ser que votemos la constituyente en 6 meses. Nos gusta la huevada, nos encanta ir a votar. ¿Sí? Pero eso lesiona la credibilidad de la democracia también, porque tratas de poner como válvula de escape una elección, te inventas una elección, la que sea, para dejar de analizar los temas de gestión. Claro. Claro. Entonces, y aquí entonces el próximo año, el primer año de Noboa, no vamos a analizar tampoco gestión. En el año anterior no lo hacíamos porque teníamos consulta, teníamos elección, y ahora nuevamente con el tema de la constituyente lo que vamos a analizar son otras cosas. De gestión, nada. Cero. Yo algún día escribiré mis memorias. Un día estuve conversando con un espía, literal. No te va a decir dónde, no te va a decir quién, no te va a decir en qué circunstancias. Okay. Tomándome un café con un ñato que trabajaba para una determinada embajada y hacía análisis de país. Y claro, yo sabía que él hacía su trabajo, nos habíamos tomado un café más bien porque teníamos una amiga en común, no tenía nada que ver la política en este tema, pero me decía, oye, de él es esta teoría, me decía, oye, los ecuatorianos, compadres, son campeones. O sea, nunca se llegan a asuntar en los temas de fondo porque se inventan una elección. Entonces transmiten toda la presión política que en una sociedad común y corriente te hace hervir las calles, te hace hervir la discusión parlamentaria, te hace hervir la discusión académica. No, cero. Se inventan una elección y entonces desde el negocio de las campañas la gente comienza a ponerse las camisetitas, los eslogans y piensa en ganar la siguiente elección. Y te olvidaste de la discusión de fondo. Oye, terminé el café y le dije, compadre, la lección que acabas de darme es la lección. Primero, el tipo era extranjero, era una visión de afuera. Segundo, es cierto, vamos, de la Gasca acaba de anunciar que la constituyente es una prioridad para el gobierno. Eso nos pone en elecciones en 6 meses. Que uno no alcanza a entender entonces por qué envió tantas reformas a la Asamblea, por qué sigue tratando de empujar reformas constitucionales en la Asamblea. El deseo de una constituyente y la propuesta de una constituyente germina tan fácil como que un presidente hoy día se levanta, desayuna y dice,
constituyente es lo que necesita. Correcto. Pero ahí va a tener que vencer, a Radio Centro, que no quiere la constituyente por un tema de ortodoxia pura, es decir, que no se discutan derechos. A los rosqueros en Quito, que no quieren que se rompa la rosca. A Ecoavisa, que no quiere que se discute en la Asamblea Constituyente una ley de comunicación. Entonces, ellos van a decirle sí, pero mejor compre diputados. O sea, ¿para qué se va a meter en la constituyente? Mejor trate de fisurar el bloque opositor. Pero eso es muy jodido, porque el correísmo tiene 67 votos y hay pocos en juego, como para una reforma constitucional. Entonces, más allá de que, te repito, olvidémonos de Noboa, de Correa, conceptualmente yo creo que el Ecuador debe ir a una constituyente porque hay que ir a hacer ajustes a la Constitución, pero siempre y cuando, Fernando, decidamos respetar la Constitución. Porque si no, sería absurdo meternos en el proceso constituyente si de todos modos nos va a valer madre la Constitución que hagamos. O sea, en la medida en que al Ecuador le valga madre su Constitución, es ocioso hacer una nueva. Y ese es el gran riesgo, Ramiro, porque al final lo que se busca es ideologizar las constituciones, ¿no? Cuando tú ves una propuesta de constituyente desde las voces de derecha, lo que te dicen es que esta constituyente es madurista, es chavista, es correísta, como si tuviera la carga de llevar una identidad política la constituyente, y por supuesto, si denuncian la carga política del actual, lo que llevarán es el deseo de imprimirle carga política, ahora la suya, a la nueva. Y en este juego lo que va a pasar es que nuevamente cuando gire la dirección del viento, pues habrá una nueva propuesta de constituyente para quitarle las cosas malas que la ideología anterior que dominó el pleno de la constituyente parece que dejó. A ver, pero es que sí, la Constitución en general, Fernando, es la declaración de principios de un país. O sea, yo sé qué es Colombia, qué es Perú, qué es Brasil, si abro su Constitución. Ahí está en qué cree el pueblo brasilero, en qué cree el pueblo argentino, el pueblo colombiano. Por eso la Constitución se da en nombre del pueblo. Nosotros, del pueblo, creemos esta vaina. Esa es nuestra declaración de principios. Esto es lo que queremos hacia el futuro. Si usted quiere entender al Ecuador, abra la Constitución. Pero esa Constitución tiene dos partes. La parte declarativa de derechos, que la del 2008 es impecable, y tiene la parte de la estructura del Estado, que es donde nos hacemos siempre líos. Es decir, se creó el Consejo de Participación Ciudadana, que no sirvió para un carajo, tiene bloqueada la designación de las autoridades de control, igual que pasaba en la Asamblea, el Tribunal Contencioso Electoral se excede sus funciones y suspende los derechos políticos cuando no había necesidad del Tribunal Contencioso Electoral. Vivimos muchos años sin ese disparate y funcionaba mejor. Porque hay que volver a tener Corte Suprema de Justicia más allá de la mera definición. Porque hay que revisar un poco el modelo hiperpresidencial de la Constitución del 2008 en términos de competencias del Ejecutivo. O sea, hay cosas que pensar casa adentro. Pero en función de derechos, supongo yo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en los derechos. Pero cuando no estás de acuerdo en los derechos, como Radio Centro, que dice no, Taitakura dice que no, que como el matrimonio igualitario, que como la adopción homoparental. O sea, si hay un curita que te dice que no, pero la iglesia es extremadamente pedófila, pero eso Radio Centro no ve. Y ese es el gran problema, Ramiro. O sea, ¿cómo estamos en un momento para declarar identidades como país cuando tienes a la mitad del país negando a la otra mitad? Siempre habrá necesidad de declarar la identidad de un país, porque pensemos un poco en 100 años. A ver, verás, aquí tengo en mis manos el Quijote, aquí a mi izquierda. Estaba revisando una vaina. Este libro se publicó en 1560, es decir, tiene como 400 y pico de años. El Ecuador tiene 180 años. O sea, un libro tiene más vida que lo que tenemos como república. Pero los ecuatorianos pensamos que vamos a seguir siendo república por toda la eternidad. Y eso es falso. Cambian las situaciones geopolíticas. O sea, suponte que a Trump, en vez de darle ganas de tener Groenlandia, dice, no, hay unas islas ahí en la mitad del Ecuador que quiero que sean mías. Y como los ecuatorianos son unos ñatos salvajes que no se organizan, eso va a ser norteamericano. Ya. ¿Y estamos en capacidad de oponernos a eso? No.
Es más, la mitad del Ecuador aplaudiría porque ya no necesitaría visa. Te das cuenta de la falta de identidad, te das cuenta de la falta de sustancia. Mañana puede pasar esto, mañana. Trump puede decir, sí, yo quiero las Galápagos, pero además las Galápagos, ¿saben qué? Quiero de una vez todo de la presa, o sea, quiero esa vaina que tienen ahí entre Colombia y Perú. ¿Hay uno que pueda ponerse? Uno. Cambian las circunstancias de los recursos naturales en América Latina. Hay un problema de agua, un problema de sequía y Colombia y Perú necesitan territorio. Estamos en capacidad de defendernos. Pero por Dios, si no podemos defendernos ni contra unos ñatos con chancla, BBD, crocs y guambas que están ahí desorientados. Y aplaudimos la venida de un mercenario que vino ni siquiera a pelear, sino a echar basura por la boca. Entonces, siempre es necesario tener identidad. Ya, pero justamente en esa liviandad expresada en los actores políticos es donde reside el riesgo, ¿no? Al final, esta política vaciada de contenido, estos criterios que admiten la venida de mercenarios a administrar la seguridad en nuestros barrios populares son los que las propuestas que van a ser llevadas a una constituyente necesariamente. Vamos a escuchar hablar de ello. Sí, claro, pero está bien. Pero va a haber un grupo de constituyentes que digan, a ver, mamiticos, esto no se puede. O sea, está bien que esté representada la extrema derecha en una constituyente, está bien que esté representada la extrema izquierda. Hay que llegar a un país que se decante por objetivos nacionales. Pero extrema derecha y extrema izquierda tenemos que sentarnos y decir, a ver, compadres, el primer deber de una nación es sobrevivir. Y sobrevivir con identidad. ¿Qué es ser ecuatoriano? ¿La selección ecuatoriana? ¿La camiseta de la selección es ser ecuatoriano? No. Si eso no es ser ecuatoriano, entonces, ¿qué es ser ecuatoriano? Durante muchos años, Fernando, construimos el ser ecuatoriano en que no éramos. No éramos peruanos. Los peruanos nos habían robado el territorio, nos habían hecho gabardina, nos tenían pisado de poncho. Ok, solucionamos ese lío, ¿ahora qué somos? Ah, no, la bronca es Costa Sierra. En la elección de la primera vuelta era los costeños votan por los narcos. Ahora que ganó Noboa, ¿has oído que alguien diga que los costeños votan por los narcos? ¿Mm? Esa es la liviandad de acusaciones que yo me temo que van a ocurrir y que van a suceder y que van a tomarse el discurso en un hemiciclo de constituyente. Pero hay que tomarlas. O sea, finalmente hay que tomarlas, porque si no te la están imponiendo de facto tipos como Trujillo, voceros como Vera, como Lo Rosquero, te las están imponiendo de facto. Oye, o sea, haber degradado a la candidata Luisa González sin pudor al papel de tener una rana al lado y en campaña decir es la rana René, sin pudor, no les tembló la voz. Y para ellos eso no es violencia, eso es ironía, chiste, broma. En Quito hay un periodista que se llama Jorge Ortiz, que tuvo la ironía bastarda, porque así se llama, ironía bastarda, de decir la señora de Correa, que iba de la mano con las dos semanas antes de la revelación, entre comillas, que iba a ser este infame de Eric Prince, de venir a y decir, como su mesa no lo escuchó, lo repitió. Exacto. Además. Y entonces ya en la clase media, pacata, totalmente mojigata, que tiene sobre todo la sierra, porque el serrano es mojigato a morir, es parte del tema del oxígeno, de los Andes, pero son mojigatos. Yo no soy mojigato, yo no soy medio guayaco, pero pegó. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, de las grandes figuras que han marcado, por ejemplo, Rafael Correa o Jaime Nebot, figuras que han marcado una era, una importancia histórica y que en las últimas elecciones han venido perdiendo terreno? Yo creo que Correa se mantiene como una figura sólida dentro de los referentes políticos nacionales, pero claramente desde fuera, a control remoto, con elecciones sucesivas a nivel presidencial perdidas, pues se pierde fuerza. ¿Cómo deberían reconcebirse o deberían ya entregar la batuta? Bueno, Nebot ya la entregó. Pues Nebot, Guayaquil es Nebot ya no. Nebot ya es un exjugador de fútbol. Y yo creo que Rafael Correa tiene que repensarse mucho, redefinirse mucho. A él no le han dejado redefinirse porque le quisieron apuñalar desde el día siguiente al día en que dejó el mandato. O sea, probablemente las infamias políticas más grandes que se hayan dicho en este país se la dijeron a Correa.
que pasó desde cuestionar su sexualidad a cuestionar su paternidad, de cuestionar su honestidad a decir que es un corrupto prófugo de la justicia. Entonces Correa no tuvo tiempo de reinventarse. Por eso te digo, el primer deber quizá del movimiento correísta a la interna debe ser darle un espacio a Correa, para que Correa pueda reinventarse, que se siente escribir, es un tipo inteligente, es un buen economista, que se siente escribir su historia, su realidad, sus memorias, cómo le impactó a él esa cruz de haber sido presidente de la República. Correa es una cruz, ¿vale? Siguen teniendo el problema de Glass, es decir, Glass sigue siendo un rehén al que le van a lo que falta es que le hagan un auto de fe, es decir, que le quemen por hereje. Pero necesitan repensarse mucho la RC, necesitan nuevos liderazgos y también necesita el nuevo liderazgo fuera de la RC. ¿Me explico? Es decir, también necesitan abrirse, no ser endogámicos, no pensar que estos muchachitos que fueron electos asambleístas el 2023 podían ser los mismos del 2025, no les sumaron un voto. Porque una lista potente de legisladores suma votos. Ahora que va a haber constituyentes, si es que no insiste en el tema, les van a decir a estos gatos, gracias, sigan participando. Y si el correísmo insiste en ponerlos de candidatos, marcha. Está en un momento crítico, ¿no? Porque tiene, digamos, una elección perdida, ausencia realmente de cuadros que convoquen o que aglutinen de forma masiva y con una anunciada elección para Asamblea Constituyente a puertas, teniendo que llenar nuevamente listas. Está en dificultades. ¿Cómo se solventan esas dificultades? Primero entendiendo los roles. O sea, ¿cuál es la gran crítica que hacen los hermanos Verduga en los chats y en estos audios que la sacó la Fiscalía de la Luz? A la final la crítica que hacen ellos, que es una crítica a la interna, es la necesidad de crear un espacio de debate ideológico al interior del movimiento que supere las órdenes de Correa. Completamente de acuerdo. De los Verduga. Yo no encuentro ahí nada malo. Orgánicamente me gustan los audios de los Verduga. Los Verduga lo que dicen es eso. Hay gente que cumple órdenes ciegamente de Correa y hay gente que debate, discute, etc. Entonces, en ese escenario, lo primero que les va a tocar hacer es reencontrarse ellos también. O sea, ya olvidarse de esa relación jerárquica con Correa, que es un hombre que está fuera del país desde el 2017, al que le van golpeando las pérdidas también. Todos estamos mamados de perder elecciones, pero Correa debe estar ya más golpeado. Y reencontrar los liderazgos locales, sobre todo para permitir y canalizar la llegada del progresismo al poder, porque mientras esté el correísmo con las banderas de Correa puesto ahí, sí, va a tener el 40%, el 30%, pero no alcanza para ganar. Reconcebirse tal vez como un partido, alguien me mencionaba, y no necesariamente estoy de acuerdo con esto, pero entre todas las conversaciones que uno tiene desde el domingo y donde captura algunas cosas, ¿no? Alguien mencionaba, hablando de los errores de correísmo en la campaña, esta persona no es un votante de Correa, del correísmo. Mencionaba los errores, pero es una persona que digamos que no hace militancia política. Entonces mencionaba los errores, lo que él pensaba que eran las causas que habían distanciado el voto popular del correísmo. Y me decía, oye, y no será, tal vez me aventuro un poco tirándote esta teoría porque realmente era una conversación muy informal, pero me decía, oye, ¿y no será que ahora les toca hacer como Febres Cordero, que luego de 2 elecciones perdidas con Nebot se refugió en los gobiernos locales y a partir de ahí administró su poder, pero se reconcilió él como personaje? Luego de eso, ya en el 98 no presentan candidato, en el 2002 presentan a Javier Neira, porque se sabía que no era un candidato fuerte, en 2006 presentan a Cintia Viteri, muy joven entonces, que no tenía nada que hacer tampoco en esa pelea. Ya deja siquiera de intentarlo Febres Cordero y el Partido Social Cristiano.
¿Qué valoración le podrías dar tú a cómo se tiene que reconcebir el correísmo en su propia identidad? Bueno, eso hacía Febres Cordero porque tenía el control de la corte y gobernaba desde la función judicial. El correísmo no tiene control de nada. Claro. Y tampoco ha sabido tener, el correísmo en estos últimos años tampoco ha sabido usar lo que le dio la democracia. O sea, se quedó con la presidencia de la Asamblea después de la renuncia de Kronfle. ¿De qué le sirvió? De nada. De nada, políticamente de nada. Pusieron una señora ahí que no supo dar la talla de la presidenta de la Asamblea. Subió el conflicto. Ganó el Consejo de Participación Ciudadana. Les bajaron 2 consejos. El de Allen Berbera y el de los propios hermanos Verdú. ¿Por qué no supo manejar el poder? Porque no supieron, y ese es un pecado del correísmo desde el 2008, no supieron institucionalizar. Es decir, a ver, yo voy a presidir la Asamblea Nacional. Y desde la Asamblea Nacional, en vez de darme pico a pico con el presidente, lo que voy a hacer es tratar de fortalecer institucionalmente la Asamblea. Yo voy a presidir el Consejo de Participación Ciudadana y para no meterme en un pico a pico con el presidente y que me voten por tomando en cuenta que además hay un agente político antidemocrático que es la señora fiscal, no me voy a meter sin tener una condición política dura a bajarme el superintendente de bancos cuyos intereses rebasan incluso el tema político y van en otro contexto. Entonces, otro de los pecados del correísmo es que la democracia les dio autoridad y no supieron canalizar la autoridad. No supieron hacerlo. Dime, ¿de qué le sirvió objetivamente a la candidata Luisa González como punto de apoyo a la presidencia de la Asamblea de Viviana Veloso? Ni nada. ¿En qué le sirvió a la candidata Luisa González como punto de apoyo el tener el Consejo de Participación Ciudadana de los hermanos Verduga? En nada. Todo lo contrario, se filtraron los audios y se fregó. Lo lesionan los audios, lesiona la entrevista de Rafael Correa a Ricardo Patiño en RT, que además era una entrevista pregrabada, pudo haber sido cortada, pero decidieron ponerla de esa forma. Determina cosas en el electorado, es decir, ¿es eso lo que los separa o son errores de mensaje, son errores de organización, etcétera? No saben escoger sus cuadros. A ver, te pongo otro ejemplo. Fausto Jarrín. Fausto Jarrín era abogado de Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana en el periodo 2021-2023, me parece. Y termina siendo aliado, ¿no? Entonces, no escogen sus cuadros. Si no saben escoger sus cuadros. Por ejemplo, dime, la señora Pierina Correa, ¿qué le aportaba a la lista nacional del correísmo? Hasta hoy yo creo que su único aporte, y voy a entrecomillar esto, es el distanciamiento por un largo periodo de tiempo de Marcela Guiñaga de los asuntos. Exacto. Entonces, cuando en política tienes que sumar, y después, entre primera y segunda vuelta, le sobraban los ministros. Es decir, Topic, don Topic, venga, le vamos a encargar la seguridad a usted. Oye, compadre, pero hay que ver cómo piensa Topic, pues. Y era compatible el pensamiento político de Topic y en realidad su acción de seguridad. El tipo es un mercenario. Con la conducción de la seguridad nacional. No, pero no les importó. Simplemente sonaba que le iban a dar votos. Ana Galarza, que les ha metido unas reflauteadas de inicio a fin, que fue destituida por diezmera en la asamblea. Después comenzó a maltratarle a Novoa y a poco más y bienvenida a la alianza con Ana Galarza en gobierno. Entonces comenzaron a sobrarle ministros antes de ganar las elecciones. ¿Y en qué lesionan los audios de Verduga? Los audios de Verduga, te digo, desde el punto de vista conceptual, me parece que los hermanos Verduga están correctísimos. Es decir, aquí tenemos que un poco definir qué somos, si somos autómatas cumplidores de órdenes de Correa o si somos un movimiento político que debata. Me parece magnífico, pero ¿dónde lesiona? En lo que te saque Coavisa. Y Coavisa no te saca la discusión política interna, el debate de liderazgo. No, te dice, querían poner las autoridades de control, querían poner al contralor, al del Consejo de la Judicatura, y otra vez entonces el correísmo está metido en los enjuagues de captar las autoridades de control, ¿para qué?
para buscar impunidad, vuelves a asesinarlo reputacionalmente. Y claro, el golpe es evidente porque cae además sobre uno de tus cuadros jóvenes que además tenía muchísima proyección y muchas habilidades, si se puede, para la expresión, para la política, etc. Conversaba ayer con Felipe Vega y yo le decía, a mí me parece que una de los éxitos más rotundos de la derecha es haber vaciado de contenido la discusión política, que lo que Ramiro Aguilar, abogado, experto en política, me dice hoy, luego está contrastado con lo que dicen en un programa de fútbol del mediodía en una radio pedorra en Guayaquil. Y al final, en quien escucha, ambas personas tienen la misma autoridad para hablar de esto. Y no es que quiero retirar desde una lógica elitista la política de las bocas de los ciudadanos, pero ciertamente uno esperaría que quien hable de política conozca de política, y me parece que el sistema de vocerías más bien ha dejado eso de lado para promover otros ex conductores de programas de farándula, ex conductores deportivos o conductores deportivos. En la propia radio deportiva guayaquileña se escuchan rabiosas discusiones de política que a veces uno va en el carro manejando y dice, pero ¿de dónde se sacan esta gente? Eso. Así de vacío vamos a ir caminando a una constituyente, a veces sin saber siquiera de qué se trata una constituyente. A ver, Carlos Salvador Vilardo decía que de política y de fútbol todo el mundo opina. Y eso es cierto. Yo no sé, yo no soy experto en fútbol, he visto jugar fútbol toda mi vida, me siento en la tribuna de un estadio y me doy la autoridad de decirle al técnico, oye, cámbiale a este ñato, juega por esta otra banda. Sí, yo soy un experto en fútbol y conmigo hay 40,000 expertos. Mi hermano Juan Martín trabaja como ojeador de jugadores, agente, manager y tiene licencia de la FIFA y está estudiando en la FIFA, y yo también le discuto de fútbol, él nada sabe. Nada sabe, exactamente. Nada, ¿qué va a saber el man? Yo soy el que sabe. Exactamente. Y ojo, y el fútbol no se juega solo, es decir, necesitas un estadio lleno y que la gente opine de fútbol. Lo mismo pasa en política y está bien que pase así y que se debate, que en las radios deportivas opines de política, todo está perfecto. El tema es que el elector, en el momento de escoger el liderazgo, así como el dueño del equipo al momento de escoger el técnico, no puede escogerme a mí, pues, o sea, yo soy hincha a morir de Liga, a morir. Pero si me llama el doctor Álvarez, presidente de Liga, y me dice, ver, amigo, a este cargo de la dirección técnica de Liga, ya se me va toda la sabiduría del fútbol a los pies, pues. O sea, yo soy un genio del fútbol, me dicen, dirige Liga, métete en el camerino y dirige este partido. Me entra una tembladera que le digo, no, ponle ahí al Franklin Salas, ponle al segundo Alejandro, gente que sepa de fútbol, pero vos no jodes todos los domingos desde la tribuna diciendo que sabes de fútbol. Sí, pero desde la tribuna, pues no hay en el banco de técnico. Lo mismo pasa en política, o sea, es legítimo que la gente opine, está bien que la gente opine, pero el elector tiene la responsabilidad de escoger mejor. Y claro, a diferencia del fútbol, en la política, la responsabilidad de escoger los cuadros es de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos tienen que escoger sus cuadros. Pero si escoges como cuadro de tu partido, la discusión nuevamente de los hermanos Verduga, ¿a quién es un silente obedecedor de órdenes? O si escoges a alguien que puede opinar distinto, que puede levantar un debate interno, pero que a la final sabe de política. Por ahora, el correísmo siempre se ha decantado por el silente cumplidor de órdenes. Y ahí están los resultados. Bien, Ramiro, yo sabes cuánto disfruto conversar contigo. Yo todavía estoy tratando de explicarme muchas cosas. Todavía tengo que procesar dolores, realmente, porque siento que lo que se viene es esto, ¿no? Es más cortinas de humo para esconder una gestión que no se hace. Y 4 años más de esto, Ramiro, cuesta pensar que resistir. Sí, pero exactamente el chuchaqui. O sea, yo fui durante muchos años de mi vida un gran bebedor. Un gran bebedor. Hoy no bebo ya. Fui un gran bebedor.
Y una de las cosas que me hizo abandonar el ser un buen bebedor es del chuchaqui. Me mataba. Me tiraba a matar. Yo también, justamente por eso no soy yo un bebedor. Exacto. Pero ya hay que sacudirse el chuchaqui, pues ya hay que meterse en la ducha de agua fría, hay que ya pasar y al siguiente día pedir las disculpas que se deban pedir por las tonterías que uno hizo, porque el trago generalmente deja malos amigos, deudas de juego y bochorno, eso deja el trago. ¿Sí? Hay que sacudirse, hay que disculparse, hay que no volver a beber en la medida de lo posible. Pero ya, pues, o sea, somos el 44% de la población que estamos en contra de un modelo neoliberal y tenemos que seguir con la voz firme, la voz alta, la frente en alto, caminando, sacando pecho, porque aquí nadie nos va a sacar del Ecuador y nadie se va a llevar al Ecuador al peso. Correcto. Mi abrazo, Ramiro. Siempre es refrescante poder conversar contigo. Te mando un abrazo, Fernando. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Bien. Don Ramiro Aguilar Torres.